Doctora Sandra, la invito para que modere este conversatorio sobre inocuidad. Bueno, vamos a darle paso a algunas preguntas y alguno de los conferencistas quisiera también responder, pues adelante. Esta es una pregunta para la doctora Margarita. Dice, doctora, su concepto respecto al uso de la lombrinaza. ¿España incluye este material orgánico? Y su concepto sobre la inocuidad del guano de murciélagos. A ver, creo que considero que la lombrinaza, porque aunque estemos muy cerca, a veces los términos son un poco diferentes a los que nosotros usamos en España. Creo que la lombrinaza es el vermicompostaje, o sea, de lombriz, con lo cual eso está más que aceptado en nuestra normativa para su uso, ya que el material orgánico a través de las lombrices se obtiene un vermicompost, que es como nosotros lo denominamos, muy estabilizado, con lo cual se usa perfectamente y está dentro de nuestra normativa. Respecto al guano de los murciélagos, bueno, yo no lo utilizaría y sí lo utilizaría, que no estoy segura, previamente higienizado y compostado. Los murciélagos no son especialmente los más limpios de todos, transmiten muchas enfermedades, entonces pues posiblemente no lo utilizaría. Nosotros, por ejemplo, sí que estamos haciendo experimentación del uso de lo que sería el guano de Tenebrio molitor, después de haber digerido diferentes residuos como poliuretano o cualquier otro, también lo hemos hecho con el polietileno, ¿no? Y bueno, son muy ricos en nitrógeno, son muy buenos fertilizantes, pero también habría que ver, ahora mismo no tampoco tenemos normativa para su utilización en el suelo, ¿no? Pero son muy ricos en nitrógenos y se pueden considerar como buenos fertilizantes. Muchas gracias. ¿Alguno que quisiera aportar? Okay. Para el doctor Carlos Peláez, ¿cómo considera que se deben desintoxicar los suelos? El retirar los químicos sin gradualidad es nocivo, entonces, ¿cuál es la mezcla adecuada entre orgánico y químico para hacer una adecuada transición? Bueno, pues hay varias alternativas y lo primero que hay que plantear es cuál es el tipo de contaminación de la que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de minería, que es uno del cual hemos estado muy cercanos, en la mayoría de los casos la problemática más importante es la pérdida de materia orgánica, no la contaminación por metales pesados, porque usualmente lo que hacen es lavados muy duros de lo que es el suelo y lo que termina sucediendo es que terminamos teniendo es un gran desierto. Entonces, lo primero que hay que caracterizar cuál es la problemática que tenemos, cuál es el tipo de contaminación que tenemos y con base en eso, pues montar una estrategia. En el caso de minería, por ejemplo, en el norte de Antioquia, Cuturú, que es un corregimiento del municipio de, está al lado de Cáceres, Caucasia, precisamente la problemática central es pérdida de materia orgánica. Y en otros casos que hemos estado estudiando es, por ejemplo, contaminación por petróleo, por acumulación de petróleo y básicamente por la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos, donde lo que hemos encontrado es que algunos hongos, sobre todo, tienen un potencial muy bueno. Y entonces, uno de los estudios que se están haciendo es la incorporación de los sustratos que tienen
las poblaciones altas de los hongos, de los micelios de los hongos, para que se haga el desdoblamiento. Ahora, en estos casos hay una cosa que es muy importante considerar, que en muchas situaciones es peor, en algunos casos, el remedio que la enfermedad, porque resulta que las moléculas de degradación terminan en algunos casos siendo muy tóxicas. Entonces, el trabajo tiene que incluir los metabolitos que son producto de la degradación del producto original. Y entonces, y eso implica saber hasta dónde llevamos el trabajo, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Ahora para la doctora Ruth Bonilla. ¿Cuál es la oferta de biofertilizantes con registro ICA, con la que cuenta Agrosavia para la comercialización a productores interesados? ¿Han realizado pruebas de beneficios de los bioinsumos desarrollados por Agrosavia en cultivos frutales, pasiflora, suchuba, tomate de árbol, feijoa? Y por último, que es dentro de la misma, los productos comerciales que han generado, ¿dónde se pueden conseguir en la región cundiboyacense? Bueno, como les mencioné en la conferencia, tenemos un maquilador que es Forbio, es una empresa que es una mezcla entre Colombia, Argentina y Brasil, está en Tocancipá, y ellos están haciendo la comercialización. Estamos en ese proceso porque pues como entidad del Estado queríamos era por medio de los puntos de BECOL hacer la comercialización y aún pues no se ha logrado. Pero Forbio, así como suena, ustedes buscan la página de Forbio y ahí pueden adquirir los productos. Sí hemos hecho experimentos con estos inoculantes, solamente pues como vieron, maíz, tomate, pasturas, algodón, arroz. Estamos en acercamientos con Asofrucol para mirar pues hortalizas y frutas, pero no tenemos experiencia o no hemos aplicado estos inoculantes a los frutales que ustedes mencionan. Algo se hizo con uchúa y nada más. Y la otra, creo que eran 3. No, sí, las 3 ya están. Entonces, ustedes entran a página www.forbio.co, me imagino en Colombia, y ahí está, los inoculantes están ahí. Y el último Triestimulant, pues estamos mirando con Biocultivos, que es una empresa muy importante, que tiene todas las normas de inocuidad, sus plantas son maravillosas, a ver si nos hace la maquila del último inoculante que se llama Triestimulant, que es el cóctel de las 3 bacterias. Muchas gracias. Para el doctor Carlos Escobar, ¿es posible que los agroquímicos encontrados en los productos orgánicos serán por algún tipo de residualidad? ¿Es posible que los agroquímicos encontrados en los productos orgánicos serán por algún tipo de residualidad de dichos agroquímicos? Como lo mencionaba, mucho productor convencional se estaba virando hacia la producción orgánica. ¿Han hecho algún muestreo o estudio sobre la residualidad de los agroquímicos y cuánto sería el tiempo prudente para tener productos orgánicos libres de trazas de agroquímicos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Lo primero decir que la presencia de agroquímicos en los productos orgánicos puede venir de 2 formas. Uno, porque evidentemente esté presente todavía una sustancia en el suelo, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas sustancias que precisamente están prohibidas por su alta residualidad y permanencia en el suelo, como el endosulfán o el DDT, ese tipo de sustancias que todos sabemos que ya están prohibidas, que incluso no son fáciles de hacer la bioremediación para poder lograr que estén libres de estas trazas. Y la otra forma es cuando hay una contaminación involuntaria o voluntaria por algún efecto de deriva, que es lo que más comúnmente ocurre. Algún vecino fumigó o algún camión estaba fumigado y esas trazas pues llegan a contaminar un cultivo orgánico. Eso es lo que algunos estudios han mostrado, inclusive en nuestro país, cuando se ha hecho este tipo de investigaciones. Lograr que una finca esté libre de agroquímicos no es tan sencillo. Ya aquí lo decía mi colega Carlos, que eso depende del origen de la contaminación, hay que tener una estrategia
para desintoxicar. Eso desde el punto de vista técnico, y eso puede tomar muchos años lograr tener realmente un suelo libre de estos pesticidas. Todo depende del pesticida y todo lo demás. Pero desde el punto de vista normativo, que es una parte importante en la producción orgánica certificada, está establecido que una finca que complete 3 años de conversión sin ningún tipo de aplicación de estos productos prohibidos, sino que por el contrario utilice productos permitidos y haga un manejo integral pues orgánico y todo lo demás, se puede llegar a certificar como orgánica. Y eso pues ya no es un proceso que dependa exclusivamente de un análisis de suelo, de un análisis de pesticidas, sino que depende de su gestión como tal, como finca, y que demuestre que lleva 3 años sin ningún tipo de aplicación prohibida, quedando siempre la incógnita que de pronto en ese suelo haya una presencia de algún producto. Y eso, pues por ejemplo, si vamos al tema de algodón, arroz, que son zonas muy contaminadas históricamente por los agroquímicos, si tomamos muestra probablemente aparezca algo todavía, pero si yo demostré que llevo 3 años trabajando orgánicamente, tengo derecho a ese certificado, ¿sí? Entonces eso es bien importante dejarlo claro, porque el hecho de que haya presencia en el suelo no significa que no pueda hacerlo certificado después como orgánico. Las contaminaciones son cuando son sobre todo voluntarias, cuando yo lo hago o alguien lo hace y termino yo involucrado, y ahí, y bueno que todos lo sepamos, que normalmente en este ejercicio de certificación se fijan más en el producto final, o sea que finalmente si el producto es el que sale contaminado, entonces eso sí va a tener problemas en el mercado como un producto certificado. Entonces es un poco como lo que yo podría allí complementar de la pregunta. Muchas gracias. Para la doctora Margarita, ¿cómo controlan el riesgo de que los residuos de sustancias plaguicidas presentes en los residuos utilizados para hacer el compost no lleguen al producto final y puedan generar residuos en los alimentos de los cultivos donde se utilicen? Bueno, nosotros es que, como he comentado antes, utilizamos residuos agroalimentarios. Entonces son residuos que, claro, por su origen final, porque normalmente es del destrío del procesado, va a consumo humano, con lo cual no tienen restos de plaguicidas, o por lo menos por normativa no deben de tener restos de plaguicidas, ni restos de pesticidas, ni restos de metales pesados, ni de nada. Sí que es cierto que, bueno, para curarse siempre en salud, y luego también la normativa te exige que tú no puedes, sobre todo metales pesados, no puedes hacer compostaje de estos residuos iniciales que tengan contenidos altos de metales pesados. Se pueden hacer unos análisis previos, nosotros lo que pasa es que lo hacemos a nivel experimental y siempre también lo recomendamos, aunque sea a nivel experimental, ya en niveles más, o sea, ya en empresas o tal, hacer unos análisis previos para saber si tienen residuos, para no utilizarlos, lógicamente, para que el compost final sea un compost de calidad y que sea inocuo y no tenga ningún tipo de problema. Muchas gracias. Para la doctora Bonilla, ¿han pensado en Agrosavia a los productos que producen sacarle el certificado de compatibilidad de insumo agrícola que emiten algunos organismos de certificación para utilizarse para la producción en agricultura orgánica para Estados Unidos, Unión Europea, o documentar si no es necesario ello porque no cumplen con la reglamentación para Unión Europea? Es decir, que saquemos certificados para poderlo exportar, no entiendo. Certificado de compatibilidad de insumo agrícola que emiten algunos organismos de certificación. Pues la verdad nunca hemos pensado en la exportación de estos productos y yo no sé, pues la compatibilidad siempre se ha hecho como les mostré, porque es posible que estos microorganismos no sean compatibles con los insumos. Cada cultivo le aplican agroquímicos diferentes, entonces por eso es importante. Me parece que es difícil porque pues tocaría con cada uno de los agroquímicos, pero usualmente por lo menos lo que nosotros hicimos en los suelos de la costa es que ellos utilizan como esos mismos agroquímicos para pasto, para algodón, a veces para hortalizas, entonces se les hace esa compatibilidad con las bacterias, y si son compatibles pues se pueden utilizar, pero yo no sé, no entiendo bien la pregunta para la exportación. Ah, usted se lo... Cuando hablan de certificado de compatibilidad orgánica es que ese producto se pueda usar para el destino al cual se van a exportar un producto, por ejemplo algodón. Si queremos exportar algodón para la Unión Europea, pues hay que verificar si el producto, Monivac o el otro, son compatibles con
ahora hacen ese estudio, pues teniendo en cuenta un montón de parámetros y pueden generar ese tipo de certificados. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Pero por lo menos yo he visto pues en otras partes y no he traído, sino hemos visto reportes, por ejemplo, de Azotobacter, que es el principio activo. Entonces, ¿no es eso? Tampoco. No, y no lo piden porque son cepas, dijéramos, elitistas que están en suelos de la Unión Europea, están en suelos de acá, y yo no creo que haya problema de… Por ejemplo, hay algunos productos que para la norma europea se pueden usar, Ujú. pero no para Estados Unidos o al revés, porque las normas no son equivalentes. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea, si un microorganismo no está listado dentro de el reglamento 540 del 2011, no se puede usar en la agricultura orgánica productos que vayan para allá. Pero algunos de esos, algunos sí están permitidos por Estados Unidos, entonces hay que ver las normas para saber si lo puedes usar o no, de acuerdo a las Para la exportación, pero yo creo que no, estos son organismos que están en todos los suelos presentes, en aguas, dijéramos que por eso la norma aquí en el ICA, lo que es biofertilizante es muy diferente al bioplaguicida, porque el bioplaguicida sí tiene que hacer toda esa normatividad, el biofertilizante no, porque son microorganismos nativos del suelo que ya se comprobó que no son patógenos, que sí, porque es que también pueden ser los… pero hay una unidad, nosotros lo permitieron para productos orgánicos de exportación a la Unión Europea. ¿No lo permitieron? Sí lo permitieron. Ah, Es que ahí sí me permiten. No, y solamente para complementar el diálogo aquí, es que, bueno, ella lo ha dicho, hay una lista de productos permitidos para diferentes normas orgánicas. Ella mencionó una de ellas que es para las cepas que se utilizan como bioplaguicidas en Europa, pero en realidad lo que tenemos que tener claro es que los insumos que nosotros produzcamos no necesariamente tienen que estar certificados por una certificadora, deben tener registro ICA, porque ninguna norma orgánica obliga a estar certificado ningún insumo como orgánico para uno de estos países. Lo que sí es cierto, y lo decía ella, es que sí al final debe estar permitido lo que yo tenga aquí, o sea, lo que yo tenga avalado en Colombia, con respecto a las normativas de Europa o Estados Unidos, con ese tipo de detalles que ella menciona. Por ejemplo, mencionó uno que es bien particular, por ejemplo, en esta lista que ella mencionó, la 544, que es de Europa, hay unas cepas permitidas para el Bacillus thuringiensis, que es un producto muy común comercialmente hablando. No todas las cepas que están disponibles comercialmente están aceptadas por la producción orgánica en Europa, que es lo que ella mencionaba, y eso se vuelve un dolor de cabeza, por lo que le veo la cara a ella, porque claro, ella tiene a la mano, no sé, el Bacillus de X marca, y cuando mira la ficha técnica, la cepa que tiene esa marca, no se lo acepta la norma europea orgánica y no lo puede pues utilizar. Ese es como el punto crítico de la situación. ¿Qué quiere decir eso? Pero no es obligatorio que el insumo comercial esté avalado para que ella lo pueda utilizar, sino que las certificadoras, y esto es una realidad también, pues ofrecen un servicio de atestación de insumo comercial donde dicen, bueno, yo le verifico su contenido, su cepa, etcétera, 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 y le puedo dar un dictamen, que es un documento, donde le dice su cepa o su ingrediente activo y sus métodos cumplen con la regulación europea o con la de Estados Unidos, tal, de producción orgánica. Es decir, es equivalente, bueno, la palabra no es equivalente, sino que sí está, su ingrediente activo sí está permitido bajo la norma europea o la norma de Estados Unidos o cualquier norma. Pero es importante que tengamos claro que eso no es obligatorio. Lo obligatorio es que mi insumo, llámese los de Agrosavia, que son muy buenos, o cualquier otro insumo que esté en el mercado orgánico en Colombia, al final esté permitido o esté avalado o esté en concordancia con lo permitido por las normas europeas o Estados Unidos y demás. Allí hay que decir, y ahí me recuerda una cosa que el ICA hizo hace unos años atrás, para la norma colombiana, sacó el listado de los insumos comerciales que son compatibles con la norma orgánica colombiana. Eso se hizo hace unos años atrás, ahí tuve la oportunidad pues, de participar con Yaira en ese proceso, desde un espacio que tenemos de trabajo, y pues se generó una información precisamente para facilitar el acceso a esa información a los productores y productoras.
Entonces recuerden eso, no es obligatorio, pero muchas certificadoras se toman el trabajo de hacer esa atestación. Eso tiene un costo para el que produce el insumo y lo que ayuda es que el productor pues se ahorra el trabajo de conseguir toda la información técnica del producto, me imagino que le ha tocado a ella hacer todo ese tipo de cosas para poder que le acepten el producto de Agrosavia. Entonces, eso es un poco como lo que yo quería complementar. Y porque, como decías, hay muchas cepas que aparentemente son las mismas, no sé qué, pero cuando ya, y por eso tienen mucho cuidado y por eso es un peligro, los microorganismos son de doble filo. Entonces puede ser que una cepa sea muy buena, fijadora de nitrógeno, a nosotros nos pasó 5 años de investigación y después resultó ser un patógeno, una especie, y por eso yo sí considero que debe ser importante la identificación genética, porque puede ser que yo piense todo y maravilloso, solubiliza fósforo, y cuando nos dimos cuenta después de 5 años era patógeno. Entonces nos tocó desistir. La identificación genética evitaría pues que uno vaya a la fija con su investigación y debería hacerse de una desde los aislamientos para no perder el tiempo. Bueno, otra pregunta para el doctor Escobar. La Unión Europea tiene estipulado que el 25% de los productos que compre deben ser orgánicos. Allí existe una gran oportunidad comercial para Colombia. ¿Cuál considera usted que es la ruta que deben seguir los productores orgánicos en Colombia para ser exitosos en este mercado? Bueno, lo primero que yo considero allí y la ruta que siempre hemos trabajado y que ha sido como operativa y práctica realmente es conocer el mercado, porque a veces nos venden un poquito como que es lo mejor, allá está la mejor oportunidad, etcétera, pero los que son exportadores aquí saben que no es sencillo exportar, ¿sí? La logística de nuestro país no es tan simple. Si es un producto fresco, sufre mucho por la carretera, no nos digamos mentiras, hay unos tiempos en los puertos, etcétera. Entonces, primero conocer esa logística y aprender de los que ya han vivido esa logística. Yo daría esa primera recomendación y hay maneras de llegar a conocer eso. Lo segundo, bueno, y conocer también qué está esperando el mercado, para uno aterrizar los pies, porque a veces le dicen, los que van a las ferias saben esto, les dicen, no, yo necesito esto, pero ¿cuál es la ficha técnica de lo que necesitan de mí? Porque eso me trajo a colación la historia de la panela pulverizada orgánica. Cuando llegó a Europa la primera vez llegó en bloque. Entonces, eso fue hace muchos años, hace 20 años, con el primer productor de panela orgánica que es Lucerna, y la mandó en bloque, porque así nosotros la consumimos, ¿no? En bloque. Entonces, en esa época, y perdió el año, aprendió a molerla y la volvió panela pulverizada. Esa situación la han vivido muchos productores orgánicos y es algo que también es importante, conocer ese mercado, qué es lo que espera, cómo consume, qué es lo que está realmente demandando y las cantidades y los requisitos. Ella mencionaba ahorita, la norma orgánica es una, pero la normativa europea, y aquí está la colega de España, es grandísima. Hay muchas regulaciones en Europa de empaque, de no sé qué, de tipo alimentario general. O sea, hay un montón de cosas que a veces desconocemos y cuando llega uno con el producto puede chocarse contra ese mundo de normas y contra las autoridades puede tener problemas. Entonces, conocer ese mercado bien, esos requisitos. Por suerte hoy en día tenemos herramientas digitales que ayudan a identificar todos esos parámetros técnicos que hay en cada país para el producto que uno quiere. Hay una página para eso y tenemos también entidades aquí en nuestro país que pueden ayudar mucho como ProColombia, que conocen también todos esos requisitos y conocen esas rutas de acceso. Eso, 2 puntos importantes. Lo tercero, yo diría que luego conocer las normativas orgánicas. Yo puedo ser productor orgánico, pero no quiere decir que pueda cumplir con la normativa orgánica, en sentido de que hago bien las cosas, pero de pronto tengo la costumbre de no llevar registros, y eso es un cuello de botella para muchos, los registros. Por eso toqué el tema, y por mucho que yo haga muy bien el trabajo en campo y sea un muy exitoso productor, pero si no llevo los registros, voy a tener dificultades para certificarme y para hacer luego todo el proceso comercial. Entonces, tengo que identificar mis brechas como productor o como empresa y corregir esas brechas antes de aventurarme en una certificación. ¿Qué hacen muchos? Primero llaman a la certificadora y luego solucionan los problemas que se les presenta con eso. Mi consejo es al contrario, primero revísese usted, trabaje usted, las normas son públicas, no son propiedad de nadie, y luego asesórese si puede y luego sí
vaya y llame a una certificadora para que le haga una certificación. Hay que acordarnos de algo, y también con esto termino la intervención, que las certificadoras pues no son los dioses únicos en el mundo, ¿no? Es decir, es un elemento, un eslabón más de la cadena, y a veces gastamos mucho tiempo en ese tema de la certificación cuando lo esencial es la producción. Y por eso la invitación es a trabajar más en ese tema de la producción, en ese tema de la cadena, la comercialización, el desarrollo del producto como tal, que de pronto centrarnos solamente en certificación. ¿Cómo lo logramos? Conociéndonos primero y a razón de eso que nos exige el mercado, pues desarrollarnos. Lo demás va a llegar fácilmente y se va a poder cumplir. Hasta ahí, Muchas porque es más gracias. largo mucho. Bueno, pues son respuestas muy importantes ante todo esta creciente de agricultura orgánica. Ahora vamos para las preguntas ICA. Acá tenemos una que dice que ante la exigencia creciente de los países destino de nuestras exportaciones en materia de LMRs, es vital que los agricultores cuenten con más productos registrados para cada especie cultivada y saber exactamente los periodos de carencia reales. ¿El ICA cómo ha pensado abordar esta situación? Sigo con otra que es muy similar. ¿Cómo asumir el reto del manejo fitosanitario en cultivos de exportación cuando de todos los ingredientes activos existentes no se puede usar sino el 10% de los mismos por su alta toxicidad y largo efecto residual, lo que conlleva superaciones constantes de los LMRs? La otra situación es que hay muy pocos agroquímicos registrados para dichos cultivos, lo cual restringe su uso. Y por último también de LMR, para el nuevo etiquetado, si el ingrediente activo del plaguicida no tiene un LMR definido en el códex, ¿qué límite de qué país deben considerar para el periodo de carencia de la etiqueta? Con relación a esto, en la presentación hicimos mención de una normativa que desarrolla el ICA, que es la 75487, y en la cual explicamos que ahí se da como los lineamientos para poder determinar periodos de carencia en condiciones reales de Colombia. Entonces, se tienen en cuenta las zonas, la empresa o dueño del producto que nos quiera demostrar cuál es el EMR, quiera actualizar su periodo de carencia, debe tener en cuenta las zonas a las cuales se registra el producto, que deben ser diferentes zonas agroecológicas o uno dependiendo. En muchas partes se produce papa, es un ejemplo, pero es muy diferente cómo se siembra en Nariño, cómo se siembra en Boyacá, cómo se siembra en Antioquia, y acá es donde en esa norma nosotros pedimos que se contemplen todas esas zonas, incluso temas culturales también influyen en estas aplicaciones. Entonces, de esa manera es que abordamos poder tener periodos de carencia en condiciones reales. En cuanto bueno, si seguimos las instrucciones que están en la etiqueta, que dice que son 3 aplicaciones máximo, que tienen que ser de tanta cantidad, seguramente, y al determinar el periodo de carencia lo vamos a cumplir, porque estamos teniendo en cuenta las zonas, estamos contemplando el escenario más crítico, muy seguramente, y esos son valores reales. Viene una degradación, hay un punto donde llega al límite permitido, para Colombia es el códex, pero si yo exporto mi producto, por eso también se puede contemplar los límites que pone la EFSA, lo que pone Europa, lo que pone Japón, lo que pone Estados Unidos, y puedo determinar, incluso en una etiqueta pueden haber cuatro periodos de carencia dependiendo para dónde va el producto, en tanto tiempo, teniendo en cuenta esos LMRs. Y mis estudios de declino y estas curvas mostrando la degradación del ingrediente activo, eso es lo que me va a permitir determinar, y para los destinos de mercado que tengamos. Hay acá que hay muy pocos productos, pues desafortunadamente el ICA sí no puede promover un registro, o sea, no participamos en eso. Nosotros somos una entidad regulatoria, hasta ahí llegamos, facilitamos todo lo que podemos, tenemos unas nuevas normas, porque ahí también había una pregunta y aprovecho para abordarla, de que en especies menores, pero que ya no son menores porque son tipo aguacate, pasifloras, que las exportamos, pero sí tenemos una baja oferta de productos
hemos desarrollado algunas normas, como es ampliación por historial de uso, agrupación por cultivos, en donde damos como algunas alternativas, ampliación de uso por historial de uso, ha sido alguna de las que han dado resultado, pero tenemos que tener datos porque tenemos que tener un sustento. Entonces hay que tener unos datos que de verdad ese producto se estuvo aplicando, tiene un control, no podemos exceder las concentraciones a las cuales fue aprobado inicialmente, porque ya tendría que llevarnos a un análisis, a otro dictamen ambiental. Recuerden que es un plaguicida, donde no podemos olvidar todos estos estudios: dictamen técnico ambiental, dictamen técnico toxicológico. Y desde el ICA, pues ofreciendo todas las alternativas que se pueda, pero sin olvidar que simplemente somos una entidad regulatoria. Creo que acá habría otra pregunta, tenemos tiempo. ¿Ya? Bueno, un mensaje, nos piden un mensaje que llegue al corazón de todos nuestros asistentes. Un mensaje, pues sí, aparte de Feliz Navidad me llega ya pronto. No, yo creo que el mensaje es un poco lo que he expuesto en mi presentación, de que siendo por lo que trabajo y en lo que creo, es que, pues eso, debajo de nuestros pies hay un mundo muy, muy bonito y muy bueno, que se llama la biodiversidad microbiana, y que tenemos que hacerle mucho caso, tenemos que mantenerla, tenemos que sostenerla, pues para que podamos alimentarnos, ¿no?, realmente. Y que esos microorganismos no solamente están en el suelo, también están en nuestro maravilloso proceso de compostaje, en nuestro compost, donde todos esos residuos que antiguamente pues incinerábamos o tirábamos, o bueno, también se los dábamos de comer a los animales, pero por ejemplo en España también vamos a empezar a tener regulación de con qué alimentamos a los animales, con lo cual tampoco lo podemos alimentar ya con los restos o con los residuos agroalimentarios. Entonces, pues yo lógicamente abogo por estos microorganismos tan maravillosos, por esta diversidad tanto microbiana del suelo como de los compost, para que al mismo tiempo también está dentro de lo que sería la economía circular, a la que todo el mundo va, y a la agricultura sostenible, a la que todo el mundo va, porque tenemos que mantener este suelo tan maravilloso en el que nos han permitido Dios vivir y estar aquí. Y entonces pues simplemente es eso, intentar reutilizar, recuperar, mantener lo que tenemos, lógicamente siempre con la biotecnología hacia el frente, ¿no?, porque también es bueno, pero mantenerlo y tenerlo, simplemente. Bueno, el mensaje sería seguir con sistemas de agricultura sostenible. Vemos que hay muchas herramientas, que quede el mensaje de que nosotros los biológicos somos complemento de los químicos, y pues aprovechar, como decía la colega, esta biodiversidad tan maravillosa que no la estamos aprovechando, pues hasta ahora se ve la necesidad, para que realmente los productos que nosotros generemos, y hablo en este momento de la agricultura circular también, de toda esta parte de utilizar los residuos, por supuesto, transformarlos, utilizar también minerales de cada región, lo estamos haciendo, enriquecerlos con estos microorganismos que son del mismo compost, y realmente se ven unos resultados maravillosos en campo. Cuando yo reduzco la fertilización química, utilizo estos compostajes enriquecidos, y que realmente se ve que se duplica casi la producción. Yo no lo mostré, pero lo hemos hecho. Entonces creo que sí se puede hacer una agricultura más orgánica, más en paz con la naturaleza, y que salgamos favorecidos tanto los productores como los consumidores. La fragilidad de los suelos del trópico es contundente. Si nosotros queremos tener una agricultura sostenible, pues es absolutamente necesario tener una tecnología que permita tener un suelo que perdure en el tiempo, y que perdure en el tiempo con una calidad tal que permita afrontar el reto que tenemos, que va a ser tener cada vez más y más personas habitando el planeta. Entonces, yo creo que hacer investigación pertinente que permita afrontar ese reto es una necesidad
para todas las instituciones, para los productores, para los que reglamentan y para los que investigan. Muchas gracias. Bueno, para no cansarnos, yo termino con una sola frase diciendo, muy sencilla, es por tu planeta, por tu gente y por tu salud, produzcan y consuman productos orgánicos. Con eso, gracias.